Probemos algo juntos. Abre cualquier mapa del mundo que tengas. Puede ser el que encuentres en tu biblioteca o incluso una versión en línea. Echa un vistazo a la vasta zona cubierta por agua. Es el 71% de la superficie de la Tierra. Y todo eso es agua salada en el océano. No hay fronteras entre los 4 océanos que todos conocemos, pero los oceanógrafos y los países del mundo tradicionalmente han dividido estas aguas en 4 regiones distintas: Pacífico, Atlántico, Índico y Ártico. Y aquí viene la gran sorpresa. La comunidad científica reconoció recientemente un 5º cuerpo de agua. Se llama Océano Austral. Y 3 de los 4 océanos originales lo bordean. Circunnavega la Antártida, la parte inferior del globo, y llega a Australia, zonas del sur de África y América del Sur. ¿Qué hace que sea tan especial? ¿Cómo lo reconoció finalmente la comunidad científica? Y, lo que es más importante, ¿qué misteriosas criaturas esconde? ¡Vamos a averiguarlo! El océano Antártico o Austral se mencionó por primera vez en 1937, en la segunda edición de Límites de Océanos y Mares de la Organización Hidrográfica Internacional. En aquel entonces, esta entidad consideró que era un error pensar en el océano Antártico como un cuerpo de agua propio y diferenciado. ¿Por qué? Porque en ese momento un océano se definía como agua rodeada de tierra, y no agua que rodea tierra. Sin embargo, lo reconsideraron en el 2000 y votaron para incluir a este océano en la lista oficial. También decidieron el nombre Océano Austral, sobre el comúnmente utilizado Océano Antártico. Finalmente, la organización concluyó que se debe considerar que este termina en el paralelo 60 de la latitud sur. Pero, ¿cuántos años tiene este océano? Pues muchos especialistas creen que se formó hace tan solo 30 millones de años, lo que lo convertiría en el más joven de los océanos del mundo. Surgió cuando la Antártida y América del Sur se separaron durante las primeras etapas del desarrollo de nuestro planeta. Esta corriente de agua única es un componente distintivo del océano austral, ya que ayuda a mantener el flujo de agua alrededor del continente helado. Se llama corriente circumpolar antártica y se mueve hacia el este a una velocidad increíble. Se estima que mueve una enorme cantidad de agua por segundo. Algunas de las disputas sobre el océano austral también tienen que ver con esta increíble corriente. Algunos especialistas creen que separa las aguas del océano austral de las del Atlántico o Pacífico. Solo el agua que circula rápidamente se considera el océano austral. Sin embargo, por otro lado, un puñado de científicos dice que la corriente en realidad hace que el tema de los nombres sea más complejo al no limitar las aguas a una ubicación geográfica específica. Creen que las aguas de la corriente son diferentes en términos de composición de las de los océanos del norte, porque son mucho más frías y tienen mucha más sal. A los marineros no les gusta mucho este nuevo cuerpo de agua, principalmente debido a las frecuentes tormentas ciclónicas que experimenta. Ocurren debido a la gran diferencia de temperatura entre las bolsas de hielo y las olas del océano. Como resultado, estas tormentas son muy difíciles de superar para cualquier marinero que las encuentre. Quiero decir, estos realmente son los vientos más fuertes de cualquier parte de nuestro planeta. Más aún, las embarcaciones que pasan por esta zona también deben tener cuidado con los frecuentes icebergs que puedan aparecer de vez en cuando y también con las bajas temperaturas superficiales. Solo para pintar una mejor imagen, algunos de los icebergs que se hallan ahí pueden abarcar varios cientos de metros y pueden existir durante todo el año independientemente de la temporada. Las latitudes 50 a 70 incluso se han ganado los apodos de Furiosos 50 o Rugientes 60. Debido a estas intensas tormentas, incluso el paisaje es único. Dicen que el océano austral tiene glaciares más azules, aire más frío y montañas más intimidantes que cualquier otro lugar del mundo. Ahora pasemos a las misteriosas criaturas que llaman hogar a este lugar, ya que miles de especies de vida silvestre viven solo aquí y en ninguna otra parte del mundo. Comencemos con el peculiar cerdo de mar, o uno de los pepinos de mar, como a veces se le llama. Hay muchos de ellos en las aguas de la Antártida. Sin embargo, ¿por qué se llaman así? Por su tono rosado y su apariencia redonda e hinchada. Viéndolos más de cerca, incluso parecen tener una pequeña cola y un par de orejas, como un cerdo. Ayudan mucho con la calidad de las aguas, filtrando arena y sedimentos. Luego están los cangrejos Huff,
que viven en el suelo del mar Antártico. El océano Antártico es un ambiente de agua fría, pero estos cangrejos están adaptados a aguas más cálidas, por lo que se reúnen alrededor del calor producido por los respiraderos volcánicos. Ahí obtienen el calor y la comida que necesitan. Puedes encontrarlos en grandes pilas uno encima de otro, literalmente llenando el espacio en las aberturas de ventilación. ¿Te preguntas cómo obtuvieron su nombre no oficial? Bueno, por su aparente similitud con el actor David Hasselhoff, cuyo impresionante pecho inspiró a los exploradores que hallaron al cangrejo. ¿Has visto alguna vez a un pez completamente transparente? Tendrías que llegar a estas aguas en el sur, pero existen y se llaman dracos. Básicamente puedes ver dentro de ellos. Eso se debe a su piel transparente, ya que no tienen glóbulos rojos. Su poder especial es que pueden usar un anticongelante para evitar que sus cuerpos se solidifiquen en las frías aguas del océano Antártico. En lugar de la sangre estándar y más espesa, la roja con hemoglobina, los dracos tienen una más delgada que se mueve más fácilmente por todo el cuerpo, lo que les proporciona los nutrientes y el oxígeno que tanto necesitan. Ahora bien, ¿hay un monstruo escondido en estas aguas? Algunas personas creen que sí, y gracias a investigaciones recientes incluso tenemos imágenes de video. Algunos investigadores australianos se toparon con un grupo de criaturas de aspecto extraño que nadaban cerca del lecho marino del océano Antártico. Este pez rosado en forma de gota parecía ser impulsado por un pequeño par de aletas. Para citarlos, se parecía a un pollo justo antes de ponerlo en el horno. No estoy seguro de querer saber cómo se ve eso. Les tomó algo de tiempo e investigación identificar al monstruo. Es una especie tímida de pepino de mar, más conocida por su apodo creativo, el monstruo pollo sin cabeza. Sabemos que esta criatura existe desde finales de 1800, pero casi nunca la hemos visto, y solo se le había capturado en video una vez antes, cuando fue vista en el Golfo de México, que está bastante lejos de las aguas de la costa de la Antártida Oriental. ¿Hay tanto que no sabemos sobre esta criatura? Como cuántas de ellas existen en nuestras aguas y cómo viven, comen y se reproducen. ¿Alguna vez has oído hablar del pingüino emperador? No es una especie de pingüino que simplemente tiene una corona en la cabeza, si eso es lo que estás pensando, pero son uno de esos pingüinos que habitan en este lugar específico y también son las especies más grandes de su tipo. Lo que los hace especiales es que hacen sus colonias en el hielo marino y la mayoría nunca pisa tierra. Más aún, los papás pingüinos pierden casi la mitad de su peso mientras incuban los huevos. También son nadadores fascinantes, capaces de bucear más profundo y más lejos que cualquier otra ave. Hasta 213 metros, sin mencionar que pueden permanecer sumergidos hasta 18 minutos cuando recolectan comida. Todavía tenemos que descubrir todos los secretos del misterioso océano austral, pero está claro que alberga algunos ecosistemas marinos únicos y frágiles. Reconocerlo como un nuevo océano podría ser una forma de centrar la atención del público en él y ayudar a su conservación. Los científicos descubrieron el mayor depósito de agua en las cascadas de Oregón. Está oculto bajo tierra y contiene más del doble del volumen de agua del lago Mead. Voy a especificar. Contiene más de 80 kilómetros cúbicos de agua, lo cual equivale casi a 162 billones de botellas de agua. Si bebieras una botella al día, tardarías alrededor de 444,000 millones de años en terminar esa reserva. No es de extrañar que el descubrimiento de este acuífero subterráneo sea tan importante. La cordillera de las Cascadas, que contiene el acuífero más grande del mundo, se extiende unos 1.150 kilómetros desde el norte de California hasta la Columbia Británica. Las cascadas altas de Oregón tienen rocas volcánicas más jóvenes, de alrededor de 8 millones de años. Las cascadas occidentales son mucho más antiguas, con 45 millones de años, y cuentan con profundos cañones y valles. Los científicos estudiaron la zona de transición entre estas dos áreas para entender cómo el agua se movía a través de la roca volcánica y cómo los procesos volcánicos habían evolucionado con el tiempo. En el proceso, los investigadores midieron las temperaturas de la roca a diferentes profundidades. Fue entonces cuando ocurrió el descubrimiento del acuífero subterráneo. Normalmente, las rocas de mayor profundidad deberían estar más calientes porque están más cerca del interior de la Tierra. Pero para sorpresa de todos, en varias zonas, la temperatura se mantuvo igual incluso a mayores profundidades. Bueno,
Esta era una pista de que el agua fluía a través de la roca y la enfriaba. En otras palabras, las cascadas funcionan como una torre de agua natural, almacenando y liberando lentamente agua en ríos y arroyos. Estos hallazgos geológicos de agua son importantes por dos razones. Primero, es nuestra fuente potencial de agua para el futuro. Una cantidad tan enorme de agua almacenada bajo tierra podría ser un recurso importante. Hasta ahora, no sabemos cuánto tiempo permanecerá en su estado actual y cuán resistente será a los cambios. Así que necesitamos más investigación para gestionar adecuadamente su uso. En segundo lugar, afecta la actividad volcánica. Cuando el agua se filtra profundamente bajo tierra y llega al magma, se convierte instantáneamente en vapor y crea una presión extrema que puede desencadenar erupciones volcánicas explosivas. Comprender cuánta agua se almacena en las rocas volcánicas podría ayudar a predecir futuras erupciones y los riesgos que representan. Ahora bien, aunque este descubrimiento es emocionante, todavía hay muchas preguntas sin respuesta. Por ejemplo, ¿cómo se mueve esta agua a través de la roca volcánica? ¿O cuánta es realmente utilizable como fuente de agua? Dado que este reservorio subterráneo depende de la lluvia y la nieve, una serie de años secos podría causar grandes problemas tanto para el suministro de agua como para la estabilidad volcánica. Los investigadores están trabajando para entender el impacto completo del reservorio de agua volcánica de las cascadas y cómo gestionarlo de manera responsable. Pero echemos un vistazo más de cerca a la maravilla geológica que es la Cordillera de las Cascadas. Imagínate esto. Una enorme cadena montañosa que se extiende desde el norte de California hasta la Columbia Británica, pasando justo por el medio de Oregón. Esa es la cadena montañosa de la que estamos hablando. Solo en Oregón tiene aproximadamente 420 kilómetros de largo y hasta 145 kilómetros de ancho y cubre cerca de 44,000 kilómetros cuadrados. ¡Vaya! Es más grande que cualquiera de los 9 estados más pequeños de Estados Unidos. Lo más impresionante es que la parte de Oregón de esta cadena montañosa está formada por volcanes y al parecer contiene al menos una reserva de agua en roca volcánica. La cadena en sí misma existe debido a algo llamado la zona de subducción de Cascadia, donde la placa tectónica de Juan de Fuca, un fragmento de la corteza terrestre bajo el Océano Pacífico, está siendo lentamente empujada debajo de América del Norte. Al hundirse, el intenso calor y la presión expulsan el agua de la roca oceánica. Esto disminuye el punto de fusión del manto circundante y crea magma. Este magma asciende y alimenta los volcanes de la Cordillera de las Cascadas. Esto es parte del Anillo de Fuego, el enorme cinturón de volcanes que rodea el Pacífico. Así que, en cierto modo, las cascadas son parte de un sistema volcánico mucho más grande que está en constante movimiento y cambio. Las cascadas de Oregón en realidad están compuestas por dos zonas completamente diferentes: las cascadas occidentales y las cascadas altas, y no se parecen en nada. Las cascadas occidentales son la parte más antigua. Se formaron hace unos 45 millones de años. Estas montañas son escarpadas y están profundamente talladas por los ríos. Algunos cañones tienen hasta 1,130 metros de profundidad. Esta parte de la cordillera fue volcánicamente activa, pero con el tiempo, la erosión ha prevalecido y remodeló el terreno. Las cascadas altas, por otro lado, son más jóvenes y están mucho menos erosionadas. Hace unos 8 millones de años, la actividad volcánica cambió y nuevas erupciones llenaron los antiguos cañones, suavizando el paisaje. Las erupciones continuaron acumulando lava fresca, y los ríos de esta región no tuvieron tanto tiempo para crear valles profundos como en las cascadas occidentales. Por eso, si observas las dos regiones una al lado de la otra, una parece irregular y fragmentada, mientras que la otra se ve más lisa y desarrollada. Algunos de los volcanes más famosos de Oregón están en las cascadas altas. Me refiero al Monte Hood, el Monte Jefferson, las Tres Hermanas y el Lago del Cráter, que en realidad se formó cuando el Monte Mazama hizo erupción y colapsó sobre sí mismo. A diferencia de los volcanes más pequeños que surgen, erupcionan por un tiempo y desaparecen en unos pocos meses o años, estos enormes centros volcánicos han estado activos durante miles de años.
Y debido a que han existido tanto tiempo, tienen sistemas de magma mucho más complejos. Producen todo, desde basalto, que es una lava fluida y de movimiento rápido, hasta andesita, dacita y riolita. La riolita es el tipo de magma que provoca enormes erupciones. Así que, mientras algunos de estos volcanes solo pueden exudar lava, otros tienen el potencial de causar explosiones devastadoras. Otra característica asombrosa de estos volcanes longevos es que sus cámaras de magma subterráneas permanecen calientes durante muchísimo tiempo. Por eso, las cascadas son uno de los mejores lugares para aprovechar la energía geotérmica. Hay una gran cantidad de calor justo debajo de la superficie, esperando ser utilizado. ¡Ah! Y no te olvides del embalse de agua volcánica de las cascadas. ¿Quién sabe cómo lo aprovecharemos en el futuro? Bien, ya sabemos que las cascadas forman parte del magnífico Anillo de Fuego, la zona más explosiva de la Tierra. Imagina un enorme cinturón en forma de herradura que rodea el Océano Pacífico y se extiende por unos 40.000 kilómetros. Es una de las áreas geológicamente más activas del planeta. Aquí es donde las placas tectónicas de la Tierra están en constante movimiento, colisionando y rozándose entre sí, creando algunos de los terremotos más poderosos, erupciones volcánicas y fosas oceánicas profundas del mundo. El Anillo de Fuego sigue los puntos de encuentro de múltiples placas tectónicas, y todas ellas rodean la gigantesca placa del Pacífico. Estas placas no están quietas, siempre están en movimiento, empujándose o deslizándose unas debajo de otras en sus límites, conocidos como líneas de falla. Cuando esto sucede, se forman desde trincheras oceánicas profundas hasta imponentes volcanes y hay violentos terremotos. Uno de los ejemplos más extremos de esta actividad es la Fosa de las Marianas, ubicada al este de Guam. Con una profundidad de 11 kilómetros, es la fosa oceánica más profunda de la Tierra. Se formó por un proceso llamado subducción, donde una placa tectónica es forzada a sumergirse debajo de otra, hundiéndose profundamente en el manto terrestre. La Fosa de las Marianas es uno de los lugares más misteriosos de la Tierra. Es increíblemente profunda, con una presión aplastante y una oscuridad total, por lo que durante mucho tiempo se pensó que nada podría vivir allí. Pero resultó que la vida existía incluso en el fondo. En 2005, los científicos encontraron diminutos organismos unicelulares en el abismo Challenger, la parte más profunda de la Fosa de las Marianas. También se toparon con coloridas formaciones rocosas y extraños pepinos de mar. La Fosa de las Marianas también tiene respiraderos hidrotermales, que son fuentes termales submarinas. Aunque el agua allí es muy caliente y ácida, criaturas extrañas y formas microscópicas de vida logran sobrevivir. El cinturón de fuego también es responsable del 90% de los terremotos del mundo. Algunos de los sismos más poderosos de la historia han ocurrido aquí, incluyendo el terremoto de Valdivia de 1960 en Chile, el más fuerte registrado, que alcanzó un desconcertante 9,5 en la escala de Richter. Pero no se trata solo de terremotos. El cinturón de fuego también alberga alrededor del 75% de los volcanes del planeta. Algunas de las erupciones más famosas de la historia ocurrieron en esta región, como la terrible erupción del Monte Tambora en Indonesia. En resumen, el cinturón de fuego es uno de los lugares más peligrosos del mundo, pero también es increíblemente fascinante. ¿Quién sabe qué más podrían descubrir los científicos en esa región? Como por ejemplo, el mayor reservorio de agua en las cascadas. En algunas regiones del Océano Pacífico los barcos se hunden con mucha facilidad, lo que causa temor en los navegantes. Aunque hay muchas rutas en esa zona, existen algunas que pocos se atreven a cruzar porque atravesarlas puede significar enfrentarse a fuerzas de la naturaleza extremadamente peligrosas. Si necesitas viajar de Asia a América en barco, la ruta más evidente sería la más corta y rápida, es decir, una línea casi recta bajo el Océano Pacífico Norte. Sin embargo, es mejor evitar cruzar este lugar y optar por rutas más largas y costosas, pero mucho más seguras.
No hay una sola razón, sino varias. El Pacífico alberga algunas de las aguas más peligrosas del planeta. Cuando abrimos un mapa del mundo, generalmente vemos que el Océano Pacífico está como dividido, lo que nos impide darnos cuenta de lo grande que es. Pero en realidad, este gigante cubre casi un tercio de la superficie de la Tierra. Es unas 10 veces más grande que el océano más pequeño del mundo, el Ártico. En otras palabras, al cruzarlo, las probabilidades de quedar aislado de cualquier masa terrestre son muy altas, y en casos de emergencias, fallas mecánicas o tormentas, la ayuda podría tardar días o incluso semanas en llegar. Esto aumenta significativamente el riesgo de accidentes graves, la posibilidad de pérdida de carga y, en casos más graves, algo aún peor. Analicémoslo. Un viaje en barco desde Santos, Brasil, hasta la ciudad del Cabo, Sudáfrica, cubre un poco más de 5.500 kilómetros. Para ir de Callao, Perú, a Shanghái, China, debes viajar alrededor de 16.000 kilómetros. Otro problema importante que impide a los navegantes cruzar el Pacífico son los sistemas de tormentas, cuyo nombre ya indica lo que contienen: tormentas impredecibles y por lo tanto peligrosas. Además, cerca del Ecuador hay una cadena de vientos llamados alisios que influyen directamente en el clima de la región tropical y suelen provocar lluvia. Los vientos alisios son vientos fuertes y constantes que actúan como un remolino que gira sin detenerse, y aunque son muy importantes para la naturaleza ya que distribuyen la humedad a través de los bosques e incluso influyen en la formación de desiertos, presentan un problema. Su intensidad varía según la estación. En invierno, por ejemplo, pueden ser mucho más fuertes, y dado que estos vientos son responsables de mover las aguas oceánicas, también forman potentes corrientes marinas que podrán hacer el viaje mucho más peligroso. En 2015, los investigadores encontraron una serie de vientos alisios invernales extremadamente fuertes que provocaron una serie de olas cortas pero intensas en el Océano Pacífico. Observaron que esas olas comenzaron a golpear el barco con fuerza constante y repetidamente. Como resultado, la estructura del casco se torció y se deformó por completo, y al final confirmaron lo que ya sabían. Esas olas causadas por los vientos alisios invernales podrían ser una verdadera amenaza para las embarcaciones. Por cierto, ¿recuerdas que la ayuda en medio del Pacífico puede tardar bastante en llegar? Bien, hay más de una razón para la hostilidad de los vientos. Un océano tan grande no tiene muchas barreras geográficas como montañas o grandes islas. Esto significa que no hay estructuras terrestres a su alrededor que puedan retener o frenar los vientos y las corrientes. Así que los vientos alisios y las corrientes oceánicas tienen completa libertad para ganar fuerza y velocidad. Esto explica por qué el Pacífico es escenario de poderosas tormentas y olas gigantes. Esto es diferente, por ejemplo, del Atlántico Norte, donde América del Norte, Europa y África ayudan a contener y redirigir los sistemas atmosféricos y marítimos. Es muy común que los científicos vean el fondo del Océano Pacífico como un enorme rompecabezas, porque está lleno de piezas en movimiento. Alberga la mayor cantidad de placas tectónicas del planeta, y una de ellas, la del Pacífico, es la placa marítima más grande que la ciencia ha identificado. Esta particularidad hace que la región sea muy inestable ante terremotos y erupciones volcánicas. Aunque el océano se vea tranquilo a primera vista, debido a su geología, las cosas pueden cambiar muy rápido. Esto lo hace impredecible y traicionero. Por ejemplo, en 2020, el buque de carga Oneapus estaba cruzando el océano a 2.500 kilómetros al noreste de Hawái, cuando quedó atrapado en una tormenta torrencial. Como resultado, más de 1.800 contenedores se dañaron al caer al fondo del mar. Cientos más se cayeron en la cubierta y se convirtieron en un verdadero dominó de acero por la fuerza del viento. El capitán logró dirigir el barco hacia Japón. El viaje duró una semana y recién llegar allí comprendieron la magnitud de la pérdida.
Pero no fue solo el Oneapus. Al año siguiente, el barco Maersk Essen perdió alrededor de 750 contenedores, mientras que el Marex Eindhoven perdió más de 260. En ambos casos, las rutas se dirigían a Asia. Solo estos 3 incidentes ya han excedido ampliamente el promedio anual global de contenedores perdidos en el mar, que es aproximadamente 1.400 por año. Y lo más curioso es que estos sucesos ocurrieron en invierno. Hablando de invierno, fue en el invierno del 2020 cuando el Pacífico hizo historia. Los científicos registraron una ola de 18 metros de altura en el océano, lo cual equivale a la altura de un edificio de 5 o 6 pisos. En general, una ola se considera gigante o extrema cuando tiene más del doble de altura que las otras a su alrededor. Sin embargo, esta fue casi 3 veces más grande que el resto. Es importante recordar que, a pesar de ser raras y aterradoras, estas olas no son un tsunami, ya que son provocadas por el viento. Los tsunamis, en cambio, suelen ocurrir después de terremotos, submarinos o erupciones volcánicas. Otro gran monstruo del Pacífico son los tifones, y la temporada de tifones de 2024 lo confirmó. Uno de los acontecimientos destacados fue el huracán Christy. No tocó la corteza, lo que significa que no causó daños directos, pero no podemos subestimarlo. Christy alcanzó la categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson, que es el nivel máximo. Un huracán de este grado se considera catastrófico, por lo que no es de extrañar que fuera lo suficientemente potente como para generar olas enormes y corrientes de resaca tan peligrosas. Además de esto, también estuvo el supertifón Yagi, que impactó el continente asiático con tanta fuerza que ganó la reputación de ser el más poderoso en los últimos 70 años. Al llegar a Vietnam, causó alrededor de $1.600 millones en daños, destruyó infraestructuras en varias ciudades y dejó un rastro de víctimas por donde pasó. Como si esto no fuera suficiente, el Pacífico también alberga una de las regiones más inestables del planeta, el famoso Anillo de Fuego. Es una enorme área con forma de grieta que presenta una intensidad actividad volcánica y sísmica. Es el lugar tectónicamente más activo del mundo, ya que las placas de las cortezas se mueven constantemente allí. Se separan y chocan o se rozan entre sí, lo que hace que la región tenga terremotos y erupciones volcánicas todo el tiempo. Los sismógrafos registran algún tipo de temblor allí cada 5 minutos. Esta peligrosa región es responsable del 90% de los terremotos del planeta, así que 9 de cada 10 temblores ocurren dentro de este anillo que se extiende por el norte del Pacífico. Y la peor parte es que no solo afecta a América del Norte o a Asia. En 2023 se sintieron temblores vinculados al Anillo de Fuego en varios países de América Latina, como Argentina, Chile, Ecuador y Perú. Hubo un rastro de destrucción y se perdieron las vidas de unas 15 personas. No faltan razones para que los barcos eviten la ruta más corta a través del Pacífico y opten por las más largas. Como reza el dicho popular, más vale prevenir que curar. Estás sumergiéndote en las oscuras y heladas aguas de la Antártida. La inquietante oscuridad azul te envuelve y te recuerda la vasta extensión del espacio abierto. En estas profundidades, donde menos esperas encontrar a alguna criatura viviente, de repente escuchas un sonido fuerte y extraño, un ruido de graznido, como si un pato gigante estuviera escondido en las profundidades. En 1960, investigadores grabaron por primera vez este sonido y lo llamaron Biodog, o biopato en español. Ingenioso, ¿verdad? Durante décadas, intentaron desentrañar el misterio de su origen. ¿Era un kraken gigante, una nave extraterrestre que se había estrellado en el océano, un monstruo marino misterioso o un pato enorme? Había muchas versiones, cada una más extraña que la otra. Los oceanógrafos detectaron sonidos similares en otras ubicaciones también. Frente a la costa occidental de Australia y cerca de Nueva Zelanda registraron señales similares, pero de tono más agudo, a las que llamaron biogoose o bioganso en español. Parece que la atmósfera inquietante de esta historia desaparece con tales nombres. De todos modos, estos sonidos no eran incidentes aislados. Ocurrieron múltiples veces en intervalos consistentes.
Al principio, muchos pensaron que la fuente debía ser mecánica, dada la regularidad de los sonidos. Sin embargo, estudiar los océanos en la segunda mitad del siglo XX era un desafío debido a las tecnologías limitadas. No obstante, los científicos persistieron en la recolección de datos sobre el BioDuck y el BioGoose, impulsados por su insaciable curiosidad. A medida que se acumulaba más información, también lo hacían las teorías. Pero los científicos finalmente desvelaron el misterio. BioDuck resultó ser una forma de comunicación con un origen biológico. Cuando los investigadores analizaron los sonidos repetitivos, notaron que las señales nunca se superponían. Una fuente hablaba mientras las otras permanecían en silencio, lo que sugería una forma de comunicación. La pregunta persistía: ¿qué criatura oceánica poseía un método tan extraordinario de comunicarse a través de sonidos de frecuencia variada? La respuesta, como muchos seguro han adivinado, son las ballenas. Científicos compararon el sonido BioDuck de la Antártida con los llamados de las ballenas minke y encontraron similitudes sorprendentes. Los sonidos BioGoose de las aguas frente a Australia y Nueva Zelanda probablemente les pertenecían a otras especies o a ballenas minke muy jóvenes. Este descubrimiento, sin embargo, solo profundizó el misterio. ¿Cuál era la función de estos sonidos? ¿Estaban las ballenas discutiendo sus planes de cena, riéndose de los humanos que grababan sus voces o quizá compartiendo profundos conocimientos sobre el universo? Las posibilidades eran infinitas, pero la revelación más asombrosa fue que los humanos podrían aprender a comunicarse con estas magníficas criaturas algún día. Comunicarse con las ballenas ya no es una idea descabellada. Científicos de la Universidad de California establecieron contacto con una ballena jorobada llamada Twain. En un experimento innovador, los investigadores llevaron a cabo una conversación de 20 minutos con el mamífero marino. Así es como lo lograron. Los especialistas emprendieron una expedición marina hacia la costa de Alaska, donde grabaron los sonidos de un grupo de ballenas jorobadas. Luego, los reprodujeron a través de altavoces para enviar las señales de regreso al océano. Los sonidos grabados se asemejaban a un saludo como «Hola, ¿qué tal?», pero en el idioma de las ballenas. Estos saludos son utilizados por estos animales para llamarse entre sí o indicar su ubicación. Poco después de enviar las señales, los investigadores recibieron una respuesta. Twain se acercó al barco, lo rodeó y respondió con un hola propio. Esto marcó el inicio de la primera conversación entre un humano y una ballena. Durante 20 minutos, los científicos enviaron 36 señales a Twain y la ballena respondía cada vez. Además, esperaba intervalos antes de contestar. Es decir, el equipo recibía una respuesta de la ballena, esperaba 10 segundos y activaba el sonido nuevamente. Luego, los investigadores esperaban 10 segundos y respondían. Parece que Twain era un interlocutor muy delicado. Tal vez era un caballero en el mundo de las ballenas, quién sabe. O tal vez simplemente estaba intrigado por la interacción inusual. Las señales usadas en esta comunicación le pertenecían a un grupo de ballenas que incluía a Twain. Es probable que los investigadores hubieran grabado los propios sonidos de Twain y los utilizaran para comunicarse con él. En cierto sentido, Twain estaba conversando consigo mismo. Continuemos nuestro viaje y aventurémonos en la fosa oceánica más profunda de la Tierra, la Fosa de las Marianas. Un recordatorio rápido. La Fosa de las Marianas es un colosal abismo en el fondo del océano, que se extiende por más de 2.400 kilómetros al sur de Japón y alcanza una profundidad de casi 11.000 metros en su punto más profundo. Para ponerlo en perspectiva, la altura del Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, representa aproximadamente una décima parte de la profundidad de la Fosa de las Marianas. Ahora, imagina esto. En este abismo profundo y oscuro, los científicos registraron un sonido extraño. A diferencia de BioDuck, este se asemejaba a algo de una película de ciencia ficción. Un estruendo bajo seguido por un tintineo metálico, que recordaba los sonidos de las naves espaciales en las películas de ciencia ficción. Los investigadores llamaron a este fenómeno misterioso ruidos biotwang. Los científicos detectaron por primera vez este extraño sonido en 2014 durante un estudio acústico en la Fosa de las Marianas. Y rápidamente identificaron su origen: ballenas, específicamente ballenas de Bride.
Utilizando inteligencia artificial, los investigadores analizaron alrededor de 200.000 horas de grabaciones de audio del océano y encontraron coincidencias con un grupo de ballenas de Braid. Al igual que otros animales, estas utilizan sonidos como una forma de comunicación. ¿Sabes qué más se encontró en el fondo de la fosa de las Marianas? ¡Una botella de plástico! Es poco probable que haya sido obra de un kraken, una ballena o algún tipo de monstruo. Aquí todo es más simple. La botella terminó allí por culpa de un ser humano. Pero este es un tema para otro video. Bien, lidiemos con un ruido más. Esta vez no hay ballenas, solo un sonido misterioso en el lugar más solitario de la Tierra. Este sitio se llama Punto Nemo y por eso es tan solitario. Ubicado en el Océano Pacífico Sur, el Punto Nemo es el punto más remoto de cualquier tierra firme. La isla más cercana está a 1.450 millas náuticas de distancia. Es aproximadamente la misma distancia desde tierra en todas las direcciones. Además, allí casi no hay vida marina, ya que pocas corrientes de agua llegan a este punto y, por lo tanto, se suministran pocos nutrientes. En cierto sentido, es un desierto acuático. Así que, en 1997, oceanógrafos registraron un sonido muy extraño y aterrador proveniente de las profundidades en el área del Punto Nemo. Era algo gigantesco y espeluznante. La gente lo llamó el bloop. Tan pronto como los periodistas se enteraron de este fenómeno, personas de todo el mundo comenzaron a inventar las versiones más fantásticas. La más popular de ellas era que la fuente del sonido era un monstruo marino gigante, como el kraken u otra criatura. El furor alrededor de el bloop no duró mucho. Los científicos lograron descubrir la naturaleza del misterioso ruido. Resultó que le pertenecía a un iceberg. Cuando se agrietan y colapsan, generan sonidos de frecuencia ultra baja muy potentes que se pueden escuchar desde una gran distancia. Para confirmar esta versión, los científicos grabaron los sonidos de otros icebergs y escucharon algo similar a el bloop. Por cierto, el Punto Nemo es tan solitario que las agencias espaciales dejan caer satélites fuera de servicio allí. Los objetos espaciales simplemente caen en el agua. Hay un 99% de probabilidad de que ningún animal o humano sea dañado por escombros en este lugar solitario. Por eso muchos lo llaman el cementerio de satélites. Pero, ¿y si un día una nave espacial de otro planeta cayera aquí? ¿Y si ya hubiera caído en el Punto Nemo y a veces emitiera una señal de emergencia que traspasara el océano? Todos los misterios que has escuchado ya han sido resueltos. ¿Qué tal si terminamos este video con uno que aún desconcierta a los científicos? Te presentamos el Love Sweep, uno de los sonidos más misteriosos jamás grabados en el océano. No es solo ruido, sino una serie de tonos cortos y ascendentes repetidos a intervalos de varios segundos. Fue descubierto en 1991 gracias a hidrófonos instalados en el Océano Pacífico. Al principio, los oceanógrafos sugirieron que el upsweep podría estar asociado con la actividad volcánica o los terremotos submarinos. Sin embargo, la naturaleza estacional del sonido y su cambio de intensidad dependiendo del momento del año descartan estas versiones. Las personas empezaron a considerar hipótesis relacionadas con la vida biológica del océano. Estudiaron las rutas migratorias de los animales marinos y su comportamiento en diferentes épocas del año. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, la fuente del sonido aún no ha sido identificada. Algunos estudios sugieren que el upsweep podría estar asociado con ciertas especies de peces u otros animales marinos que emiten sonidos para comunicarse o navegar, pero nadie ha podido probarlo. Ocurrió hace 66 millones de años. Un gigantesco asteroide chocó contra la Tierra y trajo consigo caos y devastación. Las consecuencias trágicas de la espantosa colisión llevaron a la extinción de los dinosaurios. Sí, estoy hablando del asteroide Chicxulub, que dejó un cráter enorme en México y cambió la vida en la Tierra para siempre. Y ahora resulta que no fue la única roca cósmica que golpeó nuestro planeta en ese tiempo. Los científicos acaban de confirmar que hubo otro asteroide. Esta segunda roca espacial no era tan grande como Chicxulub, pero aún así fue significativa. Se estrelló en el océano frente a la costa de África Occidental y dejó detrás el cráter Nadir.
Y déjame decirte, no fue una pequeña salpicadura. El impacto fue tan poderoso que desencadenó un tsunami completo. Tenía más de 800 metros de altura, casi tan alto como el Burj Khalifa, la estructura más alta construida por el ser humano en el mundo. Pero, ¿cómo llegamos a la conclusión de que hubo un segundo impacto? Un investigador, Austin Nicholson, de la Universidad Heriot-Watt, identificó el cráter Nadir en 2022. El Dr. Nicholson estaba analizando unas exploraciones de alta tecnología del fondo oceánico cuando advirtió una enorme depresión de 9 kilómetros de ancho bajo 300 metros de agua. Pensó que podría ser un cráter formado por el impacto de un asteroide, pero en aquel momento, la evidencia que tenía no era concluyente. Y ahora, los científicos han confirmado que es una realidad. Un segundo asteroide impactó la Tierra durante la época de la extinción de los dinosaurios. Bien, veamos cómo descubrieron todo esto. Para empezar, había unas imágenes sísmicas en 3D de súper alta resolución que permitieron a los investigadores remover capas del fondo oceánico y obtener una visión clarísima del cráter. Fue como pasar de un viejo ultrasonido borroso a los escaneos en 3D donde puedes ver cada pequeño detalle. Los hallazgos confirmaron que el cráter fue dejado por un asteroide entre 450 y 500 metros de ancho. Y no solo creó un agujero en el suelo. El impacto fue tan intenso que produjo un pico central, formó crestas ascendentes alrededor del cráter e incluso dejó una zona de daño que se extendía por miles de kilómetros. Utilizando esas imágenes súper detalladas, los científicos han logrado reconstruir lo que sucedió justo después de que el asteroide impactara la superficie de nuestro planeta. Primero, chocó contra el océano y formó un cráter inicial en forma de cuenco. A medida que las ondas de choque se expandieron, el lecho marino se sacudió tan violentamente que provocó deslizamientos de tierra. Y los sedimentos blandos que rodeaban el cráter colapsaron hacia adentro y crearon así un notable borde. Como ya sabes, el impacto también desencadenó un tsunami, y fue tan poderoso que sus olas no solo se dirigieron hacia afuera, sino que en realidad se devolvieron hacia el cráter y dejaron enormes cicatrices en el fondo del océano. Y no fue nada más que una gran ola. No, fue toda una serie de olas, una cadena de tsunamis que arrasaba con todo a su paso. Este segundo impacto de asteroide es un gran acontecimiento para los científicos. Es una oportunidad rara de estudiar un cráter de impacto marino con un detalle tan increíble. Solo hay unos 20 cráteres marinos confirmados en el mundo, y ninguno de ellos ha sido captado con este nivel de precisión antes. Además, estos datos permiten a los científicos probar nuevas ideas sobre cómo se forman los cráteres en el agua. A diferencia de los cráteres en tierra, los cráteres marinos están ocultos bajo capas de sedimentos, lo que hace que sean difíciles de estudiar. Pero con esta nueva imagen 3D, podemos observar el cráter en todas sus capas, como cortar un pastel para ver qué hay dentro. El Dr. Nicholson y su equipo sueñan con perforar el cráter y recuperar muestras desde lo profundo del suelo oceánico. Esto les permitiría medir la presión del impacto y averiguar qué sucedió en los minutos, horas y días posteriores a la colisión. Por supuesto, el asteroide Chicxulub sigue siendo la estrella del espectáculo cuando se trata de la extinción de los dinosaurios. Este viajero espacial era gigantesco, con un tamaño de entre 10 y 14 kilómetros de ancho. Golpeó la Tierra en un ángulo devastador y lanzó roca vaporizada y gas a la atmósfera. Provocó un invierno de impacto que duró 15 años, porque todo eso bloqueó el sol y sumió a la Tierra en la oscuridad. Probablemente, lo más fascinante es que algunos expertos piensan que el asteroide Nadir podría haber sido un fragmento que se desprendió de Chicxulub antes de impactar en la Tierra. Aún es solo una teoría, pero de ser cierta, podría significar que la Tierra recibió un doble impacto desde el espacio. Bien, viajemos en el tiempo al año 1908 en Siberia. Mira a tu alrededor. No ves más que árboles y ríos. Y de repente, un objeto enorme de unos 45 a 90 metros de diámetro atraviesa la atmósfera terrestre. ¿Es un cometa? ¿Un asteroide? Los científicos no están seguros.
Lo que sí saben con certeza es que este intruso explotó en el cielo sobre Tunguska y provocó una de las explosiones más potentes registradas en la historia. Destruyó por completo el bosque debajo y derribó 80 millones de árboles en un área de alrededor de 2.200 kilómetros cuadrados, más que ciudades como Los Ángeles o Nueva York. Los árboles fueron aplastados y sus troncos quedaron desprovistos de ramas. También quedaron dispuestos en un extraño patrón radial alrededor del epicentro. ¿Pero qué habría pasado si esta explosión hubiera ocurrido sobre una ciudad? Cada edificio habría sido destruido y se habrían perdido incontables vidas. Por suerte, este desastre ocurrió en una parte súper remota de Siberia. Sin embargo, lo más inquietante es que cuando los científicos finalmente llegaron a la zona años después, no encontraron ningún cráter de impacto. No es de extrañar que esto haya provocado aún más misterio. La explicación más lógica es que cuando el objeto apareció en el cielo, probablemente a unos 5 a 10 kilómetros sobre el suelo, explotó antes de poder impactar. Y aún así, no impidió que la explosión arrasara con todo un bosque. Avancemos rápidamente hasta 2013 y veamos otro suceso asombroso, esta vez sobre una zona mucho más poblada. La ciudad de Chelyabinsk. Era una mañana habitual de febrero cuando un asteroide de aproximadamente 18 metros de diámetro entró en la atmósfera terrestre, iluminando el cielo. Se movía a una velocidad impresionante de alrededor de 70.000 kilómetros por hora. Estalló en el aire, a unos 30 kilómetros sobre la ciudad. Fue una vista horrenda, pero el asteroide se desintegró lo suficientemente alto en la atmósfera sin tocar el suelo. Si hubiera impactado, la ciudad habría estado en grandes problemas. Porque aunque no hubo un impacto directo, la explosión aún creó una onda de choque que atravesó la atmósfera y golpeó el suelo con suficiente fuerza como para romper ventanas por todos lados. La explosión dañó alrededor de 7.200 edificios, pero, afortunadamente, no hubo muertes directas. Aún así, fue un gran llamado de atención. Esto no fue solo un acontecimiento lejano como el de Tunguska. Este asteroide explotó sobre una región moderna y poblada, y el daño fue muy real. La buena noticia: los científicos están mejorando a la hora de detectar tales objetos antes de que se acerquen demasiado. Las agencias espaciales de todo el mundo, como la NASA, están rastreando objetos cercanos a la Tierra para determinar cuáles podrían representar un riesgo. Pero, como podemos ver en estos dos sucesos, a veces las rocas espaciales aún pueden sorprendernos. Y aunque las probabilidades de un impacto mayor son bajas, las consecuencias podrían ser catastróficas. En este momento, hay un asteroide al que la NASA le está prestando atención. Se llama Bennu y tiene casi el mismo tamaño que el Nadir. Bennu se considera uno de los objetos más peligrosos en órbita cercana a la Tierra. Según la NASA, hay una pequeña posibilidad de que impacte la Tierra entre los años 2178 y 2290. Y la fecha de mayor riesgo es el 24 de septiembre de 2182. Pero no te asustes todavía. Las probabilidades de impacto son solo de 1 en 2700. Aún así, es un recordatorio de que la Tierra siempre está en la línea de fuego cósmica. ¡Oh, vaya! Una grieta en el fondo del mar. Parece que el océano tiene una fuga. Pero no es la fuga que uno esperaría, en la que el agua fluye hacia afuera. Es más bien un manantial, ya que el agua se va hacia adentro, no hacia afuera. Esta fuga única es algo que conocemos como el oasis de Pythia. Un estudiante de posgrado, Brendan Phillip, fue quien lo descubrió accidentalmente. Se dio cuenta de que las burbujas subían a la superficie. Normalmente las burbujas en el océano nos indican que podría haber fumarolas hidrotermales, que son puntos calientes. Estas fumarolas son como manantiales de agua cálida en el lecho marino. Pero en lugar de burbujear con agua caliente, liberan un fluido que se ha supercalentado en la corteza de nuestro planeta. Cuando el agua de mar se filtra en estas grietas, entra en contacto con el manto extremadamente caliente. Esto lleva al agua de mar a temperaturas muy altas, y a medida que se mueve de regreso hacia la superficie, lleva consigo gases y minerales disueltos. Cuando el fluido caliente sale disparado de los conductos, se mezcla con el agua marina circundante y se enfría rápidamente.
A poca distancia del conducto, la temperatura puede bajar a unos cómodos 20 grados centígrados, que es, al parecer, lo que a algunas criaturas marinas les gusta. Y hay algunos seres realmente extraños viviendo allí en la oscuridad, como peces fantasma, gigantescos gusanos de tubo con puntas rojas y un tipo único de camarón con ojos en su espalda. Algunos de ellos, como los gusanos de tubo y las bacterias, dependen de los químicos y minerales liberados por las fumarolas para sobrevivir en condiciones difíciles. Pero en este caso, el agua burbujeante no proviene de una fumarola hidrotermal. Estaba allí a causa de un manantial. Y eso es un poco más preocupante. Verás, el agua de este embalse debe permanecer donde está. Si se filtra demasiado, podría haber serias consecuencias, especialmente para la zona circundante. Puedes ver esta filtración extraña a lo largo de la zona de subducción de Cascadia, que es una línea de falla muy extensa en la costa noreste del Pacífico. Es un lugar donde se encuentran y se deslizan, una al lado de la otra, dos placas bastante grandes que conforman la corteza terrestre. El agua del oasis de Pitia actúa como un lubricante entre estas placas. Puedes pensar en la zona de falla como una mesa de tejo. Cuando la presión de fluido es alta, es como si tuvieras el aire encendido. Eso significa que la fricción entre las placas se reduce, lo que permite que las placas se muevan. Pero si la presión del fluido es menor, las dos placas pueden bloquearse entre sí, lo que luego conduce a la acumulación de estrés. No es que se sientan mal. En el contexto de las placas tectónicas, el estrés es una cierta presión o fuerza que puede causar deformación. Y si esta tensión comienza a acumularse, en algún momento tiene que ir a algún lado. Cuando hay demasiada tensión, se pueden desencadenar terremotos, y no precisamente pequeños. Por ejemplo, una liberación de estrés en la zona de subducción de Cascadia podría llevar a un terremoto de magnitud 9. Para comparar, el mayor terremoto que se ha registrado ocurrió en Chile en 1960 y tuvo una magnitud de 9,5. El daño fue enorme, así que esperemos que el agua se quede en su depósito y siga manteniendo el delicado equilibrio entre las placas tectónicas. Solo hemos explorado el 5% del océano. ¿Quién sabe cuántas cosas geniales hay allí en el fondo esperando que las encontremos? Por ejemplo, echa un vistazo a estos misteriosos agujeros que los científicos han hallado en las profundidades del océano Atlántico cerca de las Azores. Están alineados cuidadosamente a unos 10 centímetros de distancia, o en algunos casos a casi 1 metro. Se asemejan a las perforaciones que deja una máquina de coser. Algunos piensan que estos agujeros podrían tener un origen biológico. Por ejemplo, ciertos peces podrían haberlos hecho al caminar por el fondo del mar. Otros creen que podríamos estar viendo algo causado por humanos, quizá con un neumático con picos. Por supuesto, estos agujeros son perfectos para inventar historias sobre criaturas de otros planetas que supuestamente los hicieron. O quizá incluso monstruos legendarios como el del lago Ness. Definitivamente es difícil entender la causa de la simetría de los agujeros, pero un biólogo marino de profundidad ofreció una explicación bastante buena. Dijo que podría haber un animal que excava bajo el sedimento, y de vez en cuando podría hacer pequeñas chimeneas solo para tener acceso a la circulación de agua limpia en su pequeña madriguera. Es cierto que hay montones de sedimentos alrededor de las aberturas de cada agujero y respaldan la idea de que algo empujó la tierra desde abajo, pero aún no hay pruebas de que estos agujeros estén realmente conectados bajo la superficie. Hay muchas otras cosas ocultas en el fondo de los océanos y mares que las antiguas civilizaciones nos dejaron. Por ejemplo, los arqueólogos hicieron un descubrimiento realmente genial en la costa sur de Croacia. Una carretera oculta bajo capas de lodo marino que tiene 7000 años de antigüedad. Encontraron la antigua carretera en el asentamiento neolítico sumergido de Soline. El asentamiento de Soline era una isla creada por los humanos en tiempos antiguos, y un arqueólogo la descubrió hace 2 años. Estaba estudiando las imágenes satelitales de la zona alrededor de Korčula, una de las hermosas islas croatas. Cuando se dio cuenta de que podría haber algo interesante en el fondo del mar, se sumergió en el agua con su colega. Y debajo de la superficie del mar Adriático, que es parte del mar Mediterráneo, a una profundidad de 4 o 5 metros, encontraron muros de piedra que probablemente formaban parte de algún asentamiento antiguo. La masa de tierra donde la gente construyó el asentamiento estaba separada de la isla principal por una estrecha franja de tierra. Afortunadamente, esta zona está protegida de las grandes olas por las islas circundantes, por lo que el sitio se conservó relativamente bien.
Ahora está oculto bajo la superficie del mar y está cubierto de lodo. Pero es emocionante imaginar cómo las personas recorrían ese camino hace casi 7000 años mientras visitaban los asentamientos cercanos. Si quieres ver las criaturas más extrañas, siempre puedes dirigirte al fondo del mar. De hecho, los científicos han determinado que podrían existir más de 30 especies nuevas en el fondo del Océano Pacífico. Las han recolectado utilizando un vehículo controlado a distancia. Ese es un gran paso porque, hasta hace poco, solo podían estudiar semejantes criaturas a través de fotografías. Estoy hablando de gusanos segmentados, diferentes tipos de coral, algunos invertebrados similares a los 100 pies y muchos otros. Pero también existen muchas criaturas viejas y extrañas que ya sabemos que parecen salidas de películas de ciencia ficción. Por ejemplo, el pulpo rojo, el pez abismal. Bueno, este parece normal hasta que lo subes a la superficie. El tiburón duende, el pez víbora de Sloan, los gusanos zombies. Sí, te entiendo. Sigamos adelante. El fondo del mar también esconde cosas del espacio. Hay rastros de formas raras de hierro y plutonio en el fondo del Océano Pacífico. Y lo más increíble es que todo esto proviene del espacio. Estos materiales radioactivos probablemente se formaron durante algún tipo de suceso catastrófico en el espacio y finalmente llegaron a nuestro hermoso planeta. Estos escombros extraterrestres aparecieron en la Tierra en los últimos 10 millones de años. Después de caer en el Océano Pacífico y asentarse a una profundidad de 1,5 kilómetros, se convirtieron en parte de las capas de roca. El plutonio es especialmente emocionante para los científicos porque solo se ha encontrado en cantidades minúsculas, tal vez unos cientos de átomos, pero sigue siendo notable porque estos átomos son creados por estrellas en explosión. Cosas como esta nos demuestran que el universo produce elementos más pesados que el hierro, como el plutonio, el oro, el uranio y el platino. Todavía no estamos seguros acerca de los orígenes de estos elementos. Durante mucho tiempo, los científicos creían que las supernovas, que es cuando una estrella llega a su fin en una fabulosa explosión, eran responsables de la creación de estos elementos pesados. Pero parece que no es solo eso. Algunos otros sucesos cósmicos, como la colisión de estrellas de neutrones, que son estrellas colapsadas superdensas, o algún tipo raro de supernovas, también podrían estar involucrados. Vaya, voy a buscar mis palomitas.